semana. Muy bienvenidos y bienvenidas. Gracias por sumarse a nuestro estudio del Humash, de los Ketuvim, perdón. En este caso, estamos compartiendo las Megilot. Y ya estamos transcurriendo Megilat Eihá. En su primer capítulo hemos leído los 5 primeros Pesukim, tratado de explicar de la mejor forma cómo está sentada solitaria la ciudad que estaba llena de gente. Ha venido a ser como la viuda que era grande entre las naciones, la princesa entre las provincias, cómo ha sido convertida en tributaria. Por cierto, habla de Jerusalén como si fuera una mujer, en este caso. Llora copiosamente en la noche y sus lágrimas corren sobre sus mejillas. No tiene quien la consuele entre todos sus amadores. Todos sus amigos se han portado traidoramente para con ella, se han hecho enemigos suyos. Yehuda ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la grandeza de servidumbre. Ella habita entre los paganos y no descansó. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Colrofea y Sigúa Ben Ametzarim. Explicábamos justamente que eso le da el nombre a este periodo de tiempo que habrá de comenzar el próximo domingo con el ayuno del 17 de Tamuz, el tiempo de Ben Ametzarim. Decía el profeta, con mucho dolor, los caminos de Sion están de luto porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Quiere decir, los caminos a Sion es el Bet Hamikdash. Todas sus puertas están desoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes se afligen y ella misma está amargada. Sus adversarios han venido a ser cabeza, sus enemigos prosperan porque Hashem la ha afligido a causa de la multitud de sus transgresiones. Sus niños han ido en cautiverio delante del adversario. Muy bien. Hasta aquí entonces habíamos llegado en el análisis de los 5 primeros Pesukim de Megillat Eihá. Recordamos que Megillat Eihá es un testimonio realmente profundo, cuando no dramático y terrible en cuanto a su destino, de todo lo que representa el canto de duelo, como decíamos, la elegía, una quina, Kufiut Nun He, una quina que representa obviamente todo el clamor que nace del interior del ser humano. El primero en establecer una quina en el desarrollo bíblico fue David Amelech, cuando sin ser rey todavía, se entera de la muerte de Shaul y de Jonatán a manos de los Pelishtim, y en ese momento dice Baikonen David. Ahí aparece el concepto de la quina. Muy bien, esto es el principio, y vamos a ingresar al Pasuk 6. Nos dice la Megilá en el Pasuk 6, Vayetze mi bat Zion kol adara. Ha pasado, ha salido en última instancia de la hija de Zion toda su gloria. Ha pasado de la hija de Zion toda su hermosura. Ya vamos a ver a qué se refiere el profeta con respecto a la palabra hermosura. Ayusarea que Ayalim lo matzeu mirae. Sus príncipes, para que vean entonces la descripción de la hermosura, dices, han venido a ser como siervos, cervatillos, que no hayan lugar de pastoreo. Vayelejú velojoach lifnerodef, y caminaron sin fuerza ante el perseguidor. No hay ninguna duda de que el profeta Jeremías nos trae aquí una durísima descripción. Aquí aparece entonces un concepto muy bonito que se llama Bat Zion. Quiere decir, y salió de Bat Zion toda su hermosura. Bat Zion obviamente es Jerusalén y la Kodesh, y cuando el profeta habla de toda la hermosura, la intención es obviamente de los príncipes más honorables que representaban la crema en ese momento, lo más elevado, lo más destacado de la gloria de Zion, que han partido para la Golán. Probablemente este escenario ya nos esté anunciando la primera Galut,
Ustedes se imaginan que hubo Galuyot antes de la destrucción, mucho, mucho antes. Y tenemos aquí ya el primer Galut que hizo Nabucodonosor, ¿y de quién? De los tiempos de Yehoiakim. Si ustedes van a ver en el Tanaj, como yo tengo en la mano ahora, en el libro segundo de Reyes, al final, en el capítulo 24, nos dice, 18 años tenía Jehoiakim cuando comenzó a reinar. Por supuesto que es un descendiente de la casa de David. Y reinó en Jerusalén durante 3 meses. E hizo lo que era malo a los ojos de Hashem, conforme a todo lo que había hecho su padre. Por entonces nos dice el Tanaj, perdón, subieron a Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Y vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a la ciudad, en tanto la sitiaban sus siervos. Y salió Jehoiakim, rey de Yehudá, al rey de Babilonia, él, su madre, sus siervos, sus príncipes y sus funcionarios, y el rey de Babilonia lo tomó en el octavo de su reino, octavo año del reinado de Nabucodonosor. Y se llevó de allí todos los tesoros de la casa del Eterno y los tesoros de la casa del rey, cortando en pedazos todos los utensilios de oro que Shelomó, rey de Israel, había hecho en el templo del Eterno, como lo había dicho el Eterno. Y se llevó a todo Jerusalén, presten atención, a todos sus príncipes, a todos los hombres valientes, 10.000 cautivos en total, a todos los artesanos y todos los herreros. Nadie quedó, salvo los más pobres del pueblo de la tierra. Y se los llevó en cautividad a Babilonia, a Jehoiakim, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus funcionarios y a los principales de la tierra de Jerusalén y Babilonia. Y a todos los hombres valientes, 7.000, a los artesanos y los herreros, 1.000.000, todos ellos fuertes y aptos para la guerra. El rey de Babilonia los trajo cautivos a Babilonia. Este es el exilio de Jehoiakim, el primero, el primer exilio. Y el rey de Babilonia hizo a Mataniah, o Mataniau, hermano de su padre, el hermano del papá de Jehoiakim, por cierto, entonces, que era Jehoiakim, así se lo llamaba. Entonces el rey lo nombra a Mataniau, o sea, el tío de Jehoiakim en su lugar, y cambió su nombre por el de Tzidkiau. Para aquellas personas que quieren ubicarse, ya tienen aquí al último monarca del reinado de David, que es colocado por Babilonia. Ustedes se dan cuenta entonces que cuando el profeta en Megilat Eija nos dice el relato, si bien no nos da fechas, nos pone de sobreaviso acerca del escenario, de todo lo que representa esa mega cautividad, esa gran cautividad del pueblo judío, la parte principal, toda la parte dirigencial, la parte de gente de la conducción, del liderazgo, así como los artesanos y también los soldados, fueron todos deportados a Babilonia. Eso obviamente es un esquema. Y por supuesto que después se va a producir otro exilio, como lo trae ya el final del libro de Melahim, en el capítulo 25. Y allí en el capítulo 25 nos vamos a dar cuenta que aparece entonces la llegada de Nebuzaradán. Nebuzaradán, que era obviamente se llama Galut Nebuzaradán, que era el brazo ejecutor de Nabucodonosor, que después del Jurban, que después de la destrucción, ahora sí se destruyó Jerusalén y el Bet HaMikdash, después de la destrucción, eventualmente se llevó de allí a personas muy importantes. Por ejemplo, nos dice el mismo libro de Melahim Bet, el segundo libro de Reyes, capítulo 25, 18, y tomó el capitán de la guardia, que es Nebuzaradán, tomó a Serayá, sumo sacerdote, a Cefanía, segundo sacerdote, y a los 3 cuidadores del portón, y tomó de la ciudad a un oficial que estaba sobre los hombres de guerra, 5 hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos el Galut Nebuzaradán. Para que se ubiquen, quiero que entiendan ahora que este es el Galut final,
cuando se destruyó el templo de Jerusalén, ahí sí empezaron a llevarse sacerdotes, profetas, etcétera, y nos dice, y en cuanto a la gente que quedó en la tierra de Yehudá, o sea, la que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había dejado, puso sobre ellos a Gedaliau, hijo de Ahicam, como gobernador. Bien, o sea que aquí aparece el tema de Gedaliau. Nosotros sabemos que el Som Gedaliau es uno de los ayunos que justamente se realizan precisamente porque puso fin a toda la existencia del pueblo judío. Prácticamente Nabucodonosor se había, digamos, apiadado después de la destrucción y quiso dejar un remanente en Yehuda. Sin embargo, la intolerancia, por supuesto, y el odio entre hermanos llevó a que ese segundo escenario con Gedaliau también forme parte de la destrucción. A esto le canta el profeta Jeremías y por lo tanto nos dice que todo ello dejó de ser prácticamente y por eso nos dice que sus príncipes, ustedes ven aquí en el versículo 6, los príncipes azarim, que son los zarim, la gente preponderante, dice, son como siervos o cervatillos que no hayan un lugar de pastoreo. ¿Qué quiere decir? Prácticamente los enemigos han alcanzado cada espacio, obviamente, y los han llevado hasta el final de un camino. Y por eso dice, caminaron sin fuerzas, Vayelejú, Velo Joach, y esto también es muy descriptivo de la última parte de lo que es la existencia del reino de Yehuda, porque ¿qué pasó? Sabemos que Tzidkiyahu, que fue el tío de Yoyajin, de la primera Galut, después de gobernar en Yehudá por espacio de 9 años, se rebeló contra Nabucodonosor, no tuvo mejor idea. Y allí fue cuando Nabucodonosor mandó a Nebuzaradán a destruir Jerusalén y el Bet HaMikdash definitivamente, y Tzidkiyahu se escapa. Todos conocen, tal vez, cuando estuvieron en Jerusalén, hicieron el recorrido por la Meharat de Tzidkiyahu, que es una cueva que ellos habían preparado para una fuga, saliendo para el camino del desierto para la Araba. Y por lo tanto dice, Vayelejú Belojoach, Lifnei Rodef. Por eso dice que caminaron sin fuerzas ante el perseguidor. La mayor parte de nuestros comentaristas nos dicen, obviamente, que aquí hay una alegoría a Tzidkiyahu, el rey, porque él nos dice ya el final del libro de Melahim Bet, Vayelech Derech Arabá, y se escapó por el camino de la Arabá. La Arabá es el camino que sigue el descenso del Yardén hacia el Yamamelach, eso se llama la Arabá, y entonces, y lo persiguieron allí los soldados caldeos después de Tzidkiyahu y lo alcanzaron en Arbot Yerejo. Quiere decir, otra vez, aparentemente, ya habla de ese escenario histórico en el cual ya el rey Tzidkiyahu es llevado frente a Nabucodonosor, le arrancan los ojos y matan a sus hijos delante de su presencia. Muy bien. Bueno, no, muy mal en realidad, pero esta es la triste realidad que nosotros hoy tenemos que compartir en nuestro pasaje por la Megilá. Y me parece importante que los podamos asociar eventualmente con todos los eventos históricos, porque si no a veces la Megilá se nos queda en una nebulosa, ¿no? Perdonando la expresión, porque pensamos que el canto de dolor se refiere solamente a un poema. No, el canto de dolor, el duelo, es un relato más desgarrador de sucesos que estamos viviendo en ese momento. Nos dice el versículo 7. Zahra Yerushalayim Yemei Onia Umerudea. Dice, en los días de su aflicción y de su vida errante, Yerushalayim se ha acordado, ven aquí, de todas sus delicias, Kol Mahamudea, Asherayumi Mekeden, que tenía en los tiempos pretéritos, pasados. Bimpol Amabe Yatzah,
cuando cayó su pueblo en manos del adversario, Be'ein Ozerla, sin haber quien la ayudase, Ra'u Atzarim, la vieron los adversarios, aquellos que son tzar quiere decir los que vienen a oprimirla, Sahaku al Mishbatea, y se rieron de sus calamidades. Este es obviamente el contraste que ofrece, ¿no? El pueblo judío que está siendo obviamente llevado no solamente a un exilio físico, sino y fundamentalmente a un exilio espiritual, para que ustedes lo puedan percibir y captar. Es doloroso el escenario de la Megilá. Es doloroso porque nos trae a la vista todo un panorama en el cual vamos viendo diversos ángulos. Sahara Yerushalayim dice, recordó Jerusalén todos los días de su aflicción, Yemei Onia, y de su vida errante, Umerudea. Quiere decir, Jerusalén, parece ser que la ciudad cobra vida de por sí, y en ese tiempo, ahora que es el Galut, ese tiempo que es el exilio, el estar fuera, entonces, ¿qué recuerda? Kol Mahamudea. Dice, ella recuerda, ¿no es cierto? Aquí, donde estábamos, todas sus delicias. Esto es lo que recuerda Jerusalén. Kol Mahamudea, saber que viene de la palabra Hamud, aquello que es querido, que es preciado. Y entonces, esos Hamudim, esas cosas que son delicias, ayer mi me queden, que tenía en tiempos pasados. O sea, esto es el dolor mayor, saber que se vivió la gloria y ahora se vive el espanto. Y entonces, eh, ese tiempo lo llaman Yemei Onia, quiere decir, como lo ven aquí, su vida, su aflicción. Yemei Onia, los días de su aflicción. Yemei Onia. Oni no solamente es pobreza en el hebreo, sino viene también del concepto Ainui, todo lo que representa afligirse, su duelo. Así la Torah llama al día de Yom Kippurim, Ve'ainitem et nafshotechem, o sea, habréis de le'anot, quiere decir afligir vuestras almas. Se refiere al alma vital, quiere decir a todo lo que forma lo vivencial en el ser humano. Entonces no hay ninguna duda de que todo este escenario, el profeta lo vuelve a traer aquí para que veamos que también Jerusalén como ciudad, a pesar de que es piedra y que es canto rodado y que es tierra nada más, también lo sufre. Y esos son Yemei Onia. Y entonces lo que representa todo lo que es el sufrimiento de la ciudad y Merudea. La palabra Merudea, que está muy bien traducido aquí, como dice, su vida errante. La vida errante es el tiltul. O sea, ahora recuerda en estos días, primero, el sufrimiento y todo lo que es el ser despojada de su lugar y el llevarla de un lugar al otro. Por lo tanto, este es el escenario que sufre Jerusalén. Y entonces recuerda los días del pasado, sus delicias, todos los tiempos que han sido tiempos enormemente felices, ¿no? Y ahora nos dice, cuando cayó su pueblo en manos del adversario, Bimpol Ahama, Biyad Tzad. Entonces, ahora, ¿qué recuerda? Obviamente, recuerda los tiempos tan felices del pasado. Y, por supuesto, ahora lo que tiene es el enemigo. Pero el enemigo este no es un enemigo solamente más fuerte en cuanto a lo físico, decíamos, sino dice que la vieron los adversarios y se rieron de sus calamidades. O sea, como el adversario se ríe enfrente a su propia cara, ¿no es cierto? Y entonces, por eso dice el libro de Teilim, Bimpol oiveja al tismach. Cuando cae tu enemigo no te ríes. O sea, no hace falta salir victorioso y encima burlarse del otro. Esta es la desgracia de Babilonia eventualmente. Y entonces nos está hablando aquí de una realidad que también forma parte del Salmo 137, donde se acuerdan que hablábamos de
de Imeshkajej Yerushalayim, Tishkaj Yemini, también el pueblo enemigo nos decían en ese salmo, Amrulanu, Shirulanu, Mishiret Zion, cantados de los cantos de Zion. Dice, Ech Nashir et Shir Hashem Aradbat Beja. ¿Cómo vamos a poder cantar la canción de Dios en estas tierras ajenas? Y ahí surgió en el corazón de los deportados ese Imeshkajej Jerusalén, Tishkaj Yemini, se me olvidará de ti Jerusalén, se olvide mi mano derecha. Bien, entonces esa es la realidad. Jerusalén y todo lo que está sufriendo. Nos dice el profeta, Het Hatea Jerusalén. Ha pecado atrozmente Jerusalén. Por eso dice dos veces la palabra Het. Alken lenida ayata. Por lo tanto, ha venido a ser como una actitud despectiva, nida, en el sentido de lo que representaría un periodo menstrual eventualmente, y por eso la traducción es un poco fuerte aquí, pero está hablando de lo que representa, obviamente, algo despreciable. Kol mejabedea y zilúa. Cuantos la honraban, la desprecian. O sea, todo lo que era el amor por Jerusalén, y no solamente del pueblo judío, ahora la desprecian. Kirraú herbatá, porque han visto su desnudez, por eso la asocian con el periodo del menstrual. Gam ine enejá batasho bajón. Dice también ella misma, gime y se vuelve hacia atrás. Por lo tanto, el dolor del profeta lo lleva, obviamente, tengamos en cuenta aquí que nos dice como una nidá, que es el periodo donde la mujer queda apartada del vínculo con su marido. Entonces, esto es lo que es Jerusalén, que queda apartada de su relación con el pueblo de Israel. Y entonces, aquí empieza el profeta a decir, Het hate'a Yerushalayim. Acá está hablando como que el autor de la Kiná, el Mekonen, ¿no? Está justificando, esto se llama Tziduk Adin, básicamente, está justificando la reacción rigurosa desde el cielo, porque ha pecado Israel, ha pecado Jerusalén, ¿no es cierto? Esto me pasa porque yo soy el culpable, y por lo tanto, Lenidá Hayata, quiere decir, en la nidá viene a equipararse aquí con lo que se llama a nivel bíblico Menod Rosh. Quiere decir, en lo que dice Jeremías en particular, dice, por ejemplo, Kola Ober Alea Iso Ishom Beyanit Berosho. Todo aquel que pase por ella se quedará estupefacto de Inot Royo, quiere decir, habrá de conmover su cabeza. Nidá, en ese sentido, no está hablando aquí solamente como periodo menstrual, algo despreciable eventualmente, sino también como, eh, eh, como una persona que es eh, eh, como alguien como Caín, por ejemplo, que fue deportado y que no tiene un destino, no tiene un lugar fijo en la tierra. O sea que no siempre las explicaciones que se nos dan son la traducción literal. Por eso puse aquí como una nida. Entonces, Nabanad Baaretz, como le dijo Shem a Caín, quiere decir una vez que ha sido deportada y se fue a movilizarse en la Golá, donde no puede quedar quieta un instante, entonces la realidad de eso, la que las honraban, ahora la desprecian. Por eso aparece el concepto del desprecio, porque no tiene un lugar fijo. Y por eso, obviamente, que en el sentido práctico, aparece aquí todos aquellos que la honraron en el pasado, ahora mezalzelimota. Quiere decir, izilúa viene del concepto de lezalzel, quiere decir el concepto de despreciarla, humillarla, despreciarla. Y dice, porque han visto su desnudez. ¿Qué significa la desnudez de la ciudad? Quiere decir, han visto su parte más baja, han visto su desprotección. Esta ciudad que representaba la gloria de una nación, de un pueblo, pero por sobre todas las cosas,
el lugar donde David Amelech soñó como parte de su derrotero hasta conseguir y conquistar la ciudad. Esta ciudad ahora está vacía. Y también la ciudad dice, Gamí neenja batasho bajot. Quiere decir que todo esto produce en ella una sensación de pérdida y por eso también la ciudad, ella misma gime y se vuelve atrás. Batallo Bajor. ¿Qué quiere decir? Batallo Bajor quiere volver para atrás. Volver para atrás significa cómo poder dar vuelta a esta historia, cómo poder volver a aquellos que sí la honran. Pero sin embargo, ¿no es cierto? Todo eso ha vuelto al escenario de Jerusalén y su soledad es lo que está marcando eventualmente su destino verdadero y dramático. Por lo tanto, nos dice Jeremías, el Pasuk Tet, Tum Atab Shulea, su inmundicia está en su falda. Los Zahra Haritá, no se acordaba de sus postrimerías. Bateret Pelaim, por eso, por tanto, ha sido humillada sorprendentemente. Ein Menahem la, no tiene quien la vaya a consolar. No tiene consolador, no tiene quien la consuele. Re'e Hashem et oni, mira, oh Hashem, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Este es el llamado de la ciudad, el clamor de una ciudad. Vuelve aquí entonces, Tum Atá Beshulea, quiere decir esa inmundicia, esa impureza, esa errantez que no le da el poder de un descanso, ni siquiera físico, pero tampoco espiritual. La lleva, obviamente, a exponerse, esa desnudez. Y por eso su inmundicia está en sus faldas. ¿Qué quiere decir? Hablamos de la desnudez, hablamos ahora de su falda, de su cuerpo. Y obviamente el profeta quiere exaltar todo lo que representa la impureza de intención, de lo que representa esa sangre que viene a manchar también los extremos de su ropa. Quiere decir, esa impureza es una impureza manifiesta. Todo el mundo la puede ver, porque como dice Raúl Herbatá, todos ellos han visto su desnudez. O sea que nunca quedó Jerusalén tan expuesta frente al enemigo. Y obviamente todo esto tiene que ver con aquella concepción que dijeron los Jajamim, ¿no es cierto? Que las cosas que se hacen a la luz del día también se pueden ver a la luz del día. O sea, Befargesia es el concepto de que ha sido un pecado que es a nivel público. Y entonces, eh, eh, aquí lo que explican los comentaristas bíblicos es que hablaban sobre el culto idolátrico que teníamos precisamente enfrente a la muralla de Jerusalén, en lo que se llamaba el Gei Ben Hinnom, que estaba justo al ladito de Har Zion. ¿Qué pasaba en el Gei Ben Hinnom? Bueno, en el Gei Ben Hinnom, allí se hacía el culto del Molech. El culto del Molech, el Molech era una idolatría canaanita en la cual consistía pasar a los hijos por el fuego. Y allí en el Gei Ben Hinnom, para las personas que conocen Jerusalén y que aman Jerusalén, hoy ese día se conoce como Brejata Sultán, las piletas, las piscinas del sultán. Y es un lugar que es muy bonito, enfrente de la muralla, profundo, un valle, y allí eventualmente se realizan espectáculos musicales, hoy por hoy en la hermosísima Jerusalén. Pero de todas maneras, aquí estamos viendo todo lo que representa el escenario triste y dramático. Y por eso dice, Lo Zahra Ajarita, no se acordaba de sus postrimerías. Quiere decir, nunca pensó Jerusalén, nunca consideró lo que sería su postrimería. O sea, jamás tuvo en cuenta que estas transgresiones llevarían a estos castigos inesperados, obviamente, por sus transgresiones, decía, y que obviamente están expuestos en el pacto que Akadosh Baruj Hu habla con el pueblo de Israel, en donde en Baikara, en Perashat Bejukotai, como ustedes saben, y en Perashat Kitabó. Hay dos perashiot en la Torah.
Perashat Bejucotai, que nos trae 49 maldiciones, y Perashat Kitavó en Devarim, que todavía no hemos llegado, que son las 98 maldiciones, y que tienen que ver fundamentalmente sobre lo que Moshe Rabenu advierte en la Sagrada Torá, capítulo 26 de Vaikra, capítulo 28 de Devarim, en donde la realidad es una realidad dramática que viene a mostrarnos casi premonitariamente todo lo que habría de acontecer con el pueblo judío a la distancia. Y todo lo mismo vuelve a pasar en las advertencias, obviamente, que también los profetas de todas las generaciones advirtieron al pueblo de Israel y a Jerusalén en particular. Y es por eso que dice el versículo 9, Bateret Pelaim. Por lo tanto, ha sido humillada sorprendentemente. Ven aquí, Bateret, ha sido humillada, y también dice Pelaim, sorprendentemente. ¿Qué significa Pelaim? Bueno, la palabra es obviamente algo que es inesperado, pero Bateret Pelaim es que Jerusalén ha descendido a una caída a pique, prácticamente, tocar fondo, ¿no es cierto? Que es algo asombroso, es algo inesperado, es algo sorprendente. Es por eso que ha descendido tanto. Y por eso nos dice la Megilá más adelante, precisamente, en el capítulo 4, Lo Heeminu, Malje Eres, no lo podían creer los reyes de la tierra. Es decir, que la realidad, ¿no es cierto?, es una realidad no solamente inesperada, sino también sorprendente. Y por eso, después de darse cuenta de cuán bajo cayó, llama a su Dios. Re'e Hashem et oni. Mira, oh Akadosh Baruj Hu, mi aflicción. Mira mi sufrimiento, mira el dolor. Es como que el que está cantando este duelo por la ciudad le pide a Kadosh Baruj Hu que escuche su palabra, le está rezando, y por lo tanto, Kigdil Oyer, quiere decir que el enemigo se ha engrandecido, hasta el punto de que ya no hay quien consuele a la ciudad de Jerusalén, lamentablemente. O sea, todo el escenario que viene y que permanentemente se reitera nos viene a hablar del gran dolor. Entonces, a veces no alcanzan las descripciones simples. Y el hecho de volver una y otra vez sobre un concepto o sobre una idea para marcar una vez más el sentido de la desgracia es algo que básicamente nos viene a hablar de la magnitud de la destrucción. Yadó Parasar Alcohol Mahamadea. El adversario, dice el versículo 10, ha extendido su mano a todas sus preciosidades. Otra vez aparece la palabra Hamud, Mahmad, Kirra'ata Goim Bau Mikdashah. Ella ha visto a los paganos entrar en su santuario. Asher Tzivita lo yabou baka'allah, de los cuales mandaste a decir, nos ordenaste que no hubiesen de entrar en tu congregación. Todo aquello que Kadosh Baruj Hu ha prohibido, ahora han entrado los paganos en su santuario. Este es el escenario dramático. Esto es lo que duele, por sobre todas las cosas, entender y escuchar. Nos dice el Irmiau, dice, el enemigo ha extendido su mano sobre todas sus preciosidades. Bueno, lo vimos a Nabucodonosor y después a Nebuzaradán, en el primer galut y en el segundo galut. Todos echaron mano a los objetos, a los tesoros, a los bienes tan preciados de Jerusalén. Y por supuesto que estamos hablando aquí fundamentalmente del Betamigdash, del santuario. Así dijo el profeta Yehezkel, Ineni mechalel et mikdashi ge'on uzechem. He aquí que yo habré de profanar, dice Yehezkel, mi santuario, habla Dios, que es el orgullo de vuestra fuerza, Mahmat enechem, la preciosura de vuestros ojos, Umahmal nafshechem, y todo lo que se apiadan vuestras almas. Y entonces, obviamente, aquí es lo que dice en forma concreta Yehezkel, los Jajamim, cuando ven la palabra Mahamadea, sus preciosidades,
Aquí nos están diciendo que Mahamadea dice en la Gemara al Sifre Torah, Shenemar Baem Anehemadim Mizaab Umipaz Rab. Se refiere a los libros de la Torah, que en última instancia son dichos como en cada Teilim matutino, Anehemadim Mizaab Umipaz Rab, que son más preciosos que el oro y el oro fino y puro. Entonces, de una u otra manera, obviamente, eh, eh, dice la Gemara de Gitín con respecto a este escenario, que el enemigo vino y ha extendido su mano a todas sus preciosidades, dice el Talmud Babli de Gitín, página 56b, dice Zetitus Arrasha, se refiere al segundo Betamigdash, se refiere a Titus, el destructor del Betamigdash, el perverso, Shejeref de Gidef Klapemala, que es el gobernador o el emperador romano que blasfemó e insultó respecto al cielo. Measa, Tafaz Zona Beyado, ¿qué hizo Titus? Titus tomó una prostituta con él y entró el Bet Kodesh HaKodashim, y entró en el lugar más sagrado del Bet Hamikdash. Dice la Gemara, Ve'itzia Sefer Torah, dice, y extendió un libro de la Torah, lo abrió y sobre él cometió su acto sexual con esa mujer, Benatal Saif, y tomó una espada, Be Gider etaparojet, y cortó el parojet, la cortina que estaba allí, Benazanes Beyadam Bebatzvet Beyotze. Y en el momento que cortó el parojet, se hizo un milagro, dice la Gemara, y empezaba a fluir sangre, como si hubieran abierto un cuerpo. Este fue Titus Arrasha, para que entiendan lo que dice el profeta en una proyección, no del tiempo. Los Jajamim leen esto y recuerdan lo que pasó en el escenario fatal de lo que fue el imperio griego. El adversario ha extendido su mano a todas sus preciosidades. Y por eso dice, pues ella ha visto a los paganos entrar en su santuario, Kirraatá Goim. Es decir, justamente esos Goim, la Sagrada Torá dice en el libro de Devarim, Lo yabó Amoní u Moabib y Kahal Hashem. No vendrán los amonitas y los moabitas en la congregación de Dios. Por lo tanto, también pueblos, no solamente individuos están prohibidos entrar al Mikdash, sino también pueblos enteros, como los moabitas y los amonitas. Y entonces ellos entraron al santuario. ¿Para qué? Para arrasar con sus tesoros. Y obviamente todo eso representa el concepto que, de los cuales tú mandaste no hubiesen entrado a tu congregación. Y esto es lo que duele, querida gente. Obviamente, esto representa que hay una tierra de nadie, un espacio en el cual lamentablemente no hubo forma de poder salir enteros de esa realidad. Y entonces nos dice el profeta, Kola Amane Enahim, todo su pueblo gime. ¿Por qué gime? Bebakshim Lechem. Todo el pueblo gime buscando pan. El llanto es fatal. Todo el mundo busca pan, el hambre, el sitio. Obviamente que impuso Nabucodonosor durante 3 años a Jerusalén no fue poco. Kol amane enachim bebakshim lechem. Natunu mahmadehem beochel leashiv nafesh. Han dado sus preciosidades, quiere decir todos sus objetos preciosos, por alimento para restaurar la vida. Re'e Hashem be'avita ki haiti zolela. Mira a Hashem y considera cómo he estado envilecida, dice el doloroso reclamo aquí de la ciudad. Por supuesto, que nos está hablando de todo un escenario realmente muy, muy complejo. Por lo tanto, hablamos del hambre, hablamos obviamente de todo lo que representa el sitio Jerusalén y, por supuesto, la pérdida de ese escenario que representó el lugar ideal del Bet HaMikdash, por sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué significa que he sido envilecida? Aparece la palabra hebrea zolela.
Zolela es la persona que tiene una suerte de bulimia, en el caso de comer mucho. Aiti Zolela quiere decir, ahora soy una Zolela, como una especie de persona bulímica, en este caso, porque a causa del gran hambre que yo he tenido, explica la Barbanel, porque en los días del hambre no hay, eventualmente, la persona no considera lo que representa el alimento. Y entonces, ¿qué quiere decir? Y yo he visto que la persona con hambre todo el tiempo se coloca alimento en su boca, no para de comer. Y aparentemente eso aparece delante de las personas como el zolel, pero en realidad todo esto era no por era una necesidad de lo que representaba el hambre fatal, ¿no es cierto? Y por lo tanto, Re'e Hashem behabita aquí ahí sobre la. Pero por sobre todas las cosas nos dice todo su pueblo, dice, han dado sus preciosidades por alimento. Quiere decir que la gente ha dado todos sus tesoros eventualmente para poder lograr comida. Y este aspecto de la comida representa uno de los elementos centrales de lo que es eventualmente la muerte por inanición del pueblo de Israel durante la persecución y la invasión de los babilonios. Y así entonces dice, Lo alejem, kol obre derech, habitu ureu. Dice, oh todos los transeúntes, kol obre derech. Aquí aparecen aquellos que van caminando por la tierra de Israel y les dice, Abitu reu im yesh mahou que mahovi. Dice entonces, lo alejem, que no pase lo mismo con ustedes. Por eso dice que Dios os guarde de tal desgracia. Abitu urreu, mirad y ved. Y ahí expresa verdaderamente la idea, si hay dolor, como el dolor mío. Si hay dolor, im yesh mahov que mahovi, que me ha sobrevenido, ayer olal li, que me ha sido ayer Hoga Hashem, con el cual Hashem me ha afligido en el día de su ira ardiente. Ustedes se dan cuenta aquí cuál es el mensaje verdadero de la Megilá. No es la fuerza del enemigo, no es solamente lo que Babilonia pudo hacer con los ejércitos y con la deportación de los hombres más importantes. Es aquí, obviamente, en la conciencia de que Asher Hoga Hashem Beyom Haron Apo. Lo que el Kadosh Baruj Hu ha hecho, ¿no es cierto? Olal ha hecho, ha generado a partir del día en que ha desatado su vida ardiente. Esta es la conciencia que va tomando no solamente la soledad, la desgracia, la pérdida de vitalidad y por sobre todas las cosas, la ausencia ya de cualquier realidad que los pueda llevar eventualmente hacia ese punto. Y el último pasú para el día de hoy, pasú 13, Mimarom Shalach Esh Be'atzmutai, como lo siente ahora la ciudad, como lo siente ahora el individuo, desde lo alto ha enviado fuego en mis huesos. Así siente el pueblo judío la realidad, como que desde el cielo ha llegado el fuego hacia, ¿no? Ese fuego ardiente, Beatzmotai Irdena, que prevalece contra ellos. Entonces dice, Mimarom Shalach Esh Beatzmotai Irdena. Quiere decir, el Jaronaf, la ira de Dios, es semejante a ese fuego. Y entonces, ¿qué pasó? Obviamente, y el Bairdena quiere decir que ese fuego ha prevalecido contra todos mis huesos. Es decir, me siento obviamente como obviamente que el fuego de Dios eventualmente ha prevalecido sobre mis huesos. Es como si hubiera quitado la médula ósea, como ha quitado lo esencial, lo que le da vitalidad a los huesos. Ese sería el concepto que explica el Radak. Y entonces es como que ha hecho daño a su estructura esencial, sus huesos, que es la parte que sostiene el cuerpo del ser humano.
ha tendido una red, Parás, Reshet Lerreglay. Y aquí estamos, lo que implica la caída. Eshivani Ajor, me ha vuelto hacia atrás. Netanani Shomemá, Kolayom Beba, me ha dejado desolada, dolorida, todo el día. Y esto obviamente vuelve a transmitirse como el clamor más dramático de lo que representa, ¿no es cierto?, la soledad. Viene a marcar aquí otra vez. Primero, esa red en los pies que no le permite ya salir. Eshivani Ahor me hace volver hacia atrás, quiere decir, me ha hecho caer en las manos del enemigo y nuevamente Shomemá, me han dejado desolada. Aparece ese concepto tan doloroso por parte del Mekonen, de quien escribe la Kiná, y dice entonces ahora la realidad de él, Kolayom Beba, todo el día estoy dolorida, todo el día dolorida quiere decir acongojada también, no solamente dolorida, y por sobre todas las cosas, también sufriente. Es obviamente todo ese escenario que nos está llevando, obviamente, lenta y paulatinamente a lo que es una muerte lenta de lo que representa el exilio físico y por sobre todas las cosas el exilio espiritual. Muy bien, hasta aquí hemos llegado. Que tengamos buena semana. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos y bienvenidas. Un gusto compartir con ustedes esta triste Megilá, pero que en última instancia nos hará de servir para poder comprender un poco más todo lo que es el comienzo de estas 3 semanas y la llegada de Tisha B'Av. Shavua Tov. Gracias a todos. Que tengamos Besorot Tovot y Refuah Shlema.